Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con una noticia en clave Barça, en clave mercado de fichajes además, y es el interés por una nueva perla del Palmeiras, un interés que parece que ha plasmado Deco al club brasileño de Palmeiras sobre su gran figura emergente, Eduardo Conceição. Además de esta noticia, quiero hablar de algo que ha sucedido hace unos días, pero que evidentemente la eliminatoria contra el Atlético de Madrid era prioritaria y las noticias que se han ido sucediendo con los partidos de Champions han eclipsado estas, pero no me la iba a dejar pasar. ¿A qué me refiero? Pues a una columna en El Mundo Deportivo de nuestro amigo, el cofundador del diario Ara, junto entre otros, Víctor Font, y por tanto antilaportista, Xavier Bosch. Una columna que haría vomitar a una cabra. Una columna en la que se atreve a comparar a Hansi Flick con Ernesto Valverde, demostrando pues una ineptitud futbolística de órdago, un cariño por el Barça inexistente, y este fulano presume de ser socio. Fijaros qué asco, qué asco. Y sobre todo, una falta total y absoluta de vergüenza. Porque atreverte a escribir eso y que salga ahí tu cara y tu firma, hay que tener una poca vergüenza tan grande, sabiendo que el barcelonista puede leer esta, repito, en mi opinión, basura, que da miedo la falta de vergüenza. Vamos con Eduardo Conceição, el jugador brasileño. El Barça contacta con el Palmeiras por Edu Conceição. Deco traslada al club paulista su interés por el delantero total, de 16 años, a quien el Manchester City quiere cerrar cuanto antes mejor. Se desató la batalla por Eduardo Conceição, considerado una de las joyas más prometedoras de todo el mercado sudamericano. Y el Barça, que sigue muy de cerca la evolución del atacante diestro del Palmeiras de tan solo 16 años, ha decidido mover ficha y trasladar al club paulista su interés. Fuentes del Verdão han confirmado al diario Sport que, en los últimos días, hubo un contacto telefónico entre Deco, máximo responsable de la dirección deportiva blaugrana, y João Paulo Sampaio, coordinador de la base palmeirense y figura clave que tiene un gran prestigio en Brasil por el éxito de la entidad en la revelación de talento. En estos últimos años, la entidad paulista ha revelado jóvenes como Hendrik, Estevão William, Danilo, los tres estarán en el próximo Mundial, Víctor Reis o Luis Guilherme. El Barça toma posiciones coincidiendo con las buenas actuaciones de Eduardo Conceição en el Sudamericano Sub-17, donde Brasil llegó hasta semifinales. La presión en torno a este delantero total, que puede ocupar todas las posiciones ofensivas, ha aumentado sustancialmente. Esta misma semana, la prensa paulista informaba de que el Manchester City había presentado ya al Palmeiras una primera oferta formal que rondaría los 40 millones. Los Sky Blues apremian mientras negocian por otro canterano palmeirense, el 9 Heitor, de 18 años, por el que estarían dispuestos a desembolsar 20 millones y que tendría definido ya su destino para la próxima temporada, el Girona. Esto es patético, ¿eh? Lo de un dueño de dos clubes es patético en el fútbol. Absolutamente vergonzoso, y veis que FIFA o UEFA digan algo. Es un esperpento nivel Dios, no me digáis que no. Paralelamente, como Sport explicó en exclusiva este viernes, ha habido cambios clave en el entorno profesional de la Perla, que se ha asociado a Giuliano Bertolucci en un movimiento que solo puede ser interpretado para preparar su salto al fútbol europeo, teniendo en cuenta que el superagente brasileño tiene línea directa con todos los grandes del viejo continente. Eduardo Conceição, que empezará a entrenar con el primer equipo del Palmeiras, solo puede dar el salto a Europa en enero de 2028, cuando, un mes antes, habrá cumplido la mayoría de edad. Nada, sin embargo, impide que se comprometa con su futuro club, si hay acuerdo claro con el Verdão, con quien tiene contrato en vigor hasta enero de 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
La Secretaría Técnica culé había detectado en Eduardo Conceição, antes incluso de su participación en la Copa São Paulo de Juniores, la tradicional copiña que se disputó en enero pasado y que, jugando con la 10, sirvió como carta de presentación al fútbol brasileño. El delantero estaba muy bien evaluado por el departamento de scouting, que está haciendo un excelente trabajo en Sudamérica. Por eso, sus agentes, que trabajan en solitario hasta la entrada en escena, de Bertolucci, visitaron la ciudad esportiva donde se reunieron con João Amaral, el ejecutivo portugués responsable blaugrana del área de captación. Ojito, porque estamos hablando que el Barça ha dado pasos importantes para este futbolista. Durante todos estos meses, el Barça está manejando información de primera mano con relación a todo lo que está ocurriendo con este talento precoz, que se está posicionando como un aprendiz de crack. Apunta a ser un delantero top. La versatilidad táctica, unida a una técnica individual muy depurada y una gran capacidad goleadora, permite a Conceição jugar en todas las posiciones de ataque, como ha demostrado en las categorías base del Palmeiras. Con Brasil, en este Sudamericano Sub-17, ha actuado mucho más centralizado, como un 10, encargado de la creación ofensiva y como falso 9 con movilidad. En el Barça lo ven potencialmente ocupando dos posibles posiciones en el actual esquema de juego de Hansi. En primer lugar, como extremo izquierdo a pierna cambiada, donde podría explotar su 1 contra 1 en el desborde y aportar gol desde banda, y en segundo término, jugando por dentro en un rol parecido al que están desarrollando actualmente tanto Dani Olmo como Fermín López. Bueno, pues veremos, ¿no?, qué termina sucediendo con este futbolista. Recordemos que solo podría llegar en enero de 2028, pero el Barça parece estar posicionado. Y si no, Florentino, pues ya sabes, ¿no? Fíjate ahí que el Barça está a punto de fichar otro brasileño, ya sabes. Dile ahí a Juni Calafat que le dé ahí 10 millones a los padres y ponle ahí 60 o 70 kilos. Ya sabes, campeón. Veremos, ¿no?, qué acaba sucediendo, repito, con Eduardo Conceição. Vamos a lo más grave. Vamos, porque tengo que hablar de esta mierda. No puedo andarme con rodeos ni por las ramas con algo tan grave como esto. ¿Por qué? Porque es alguien que escribe en Mundo Deportivo, un periódico que lógicamente consumen muchos seguidores del Barça y de vez en cuando se topan con las columnas de opinión de este elemento, Xavier Bosch. Mirad qué titular, mirad qué asco. Flick Valverde, 2 años casi idénticos. Recordando el currículum del Chingurri en el Barça, uno se da cuenta que lo conseguido ahora por el técnico alemán es prácticamente un calco. Fijaros qué puta vergüenza. Y vamos a ver por dónde va esto. Aquí le tenéis, Xavier Bosch firmando esto. El Barça ganará la Liga. Lamine Yamal mediante, más pronto que tarde. En ese momento, Hansi Flick se convertirá en el 7º entrenador de la historia que consigue ganar 2 ligas consecutivas en sus 2 primeros años en el banquillo del Barça. Y eso que Guijarro nos decía que los técnicos alemanes... ¡No das una! ¡No das una, hostia! ¡No das una! ¡Inútil! Lo consiguió el uruguayo Enrique Fernández a finales de los 40, Elenio Herrera a finales de los 50, Luis Van Gaal a finales de siglo, Pep Guardiola con triplete incluido, Luis Enrique con el otro triplete y Ernesto Valverde. Precisamente recordando el currículum del Chingurri en el Barça, uno se da cuenta de que lo conseguido ahora por Flick es casi un calco. Hablamos de resultados, no de tipo de fútbol. Entonces estaba un Messi en plena madurez, ahora está la eclosión de Lamine Yamal. En sus 2 primeras temporadas, Valverde consiguió, además de las 2 ligas, una Copa del Rey, 5-0 al Sevilla, y una Supercopa. En Europa, igual que Flick, cayó una vez en cuartos de final en Roma y al siguiente año en semifinales en Liverpool, en la noche que se debió terminar el proyecto. Es decir, Flick ha sumado respecto a Valverde una Supercopa más en su pletórico 5 de 8 títulos. La diferencia es que ahora la Supercopa se juega en enero, con el formato final a 4. Y entonces se jugaba en agosto y Valverde debutó de la peor manera. Neymar se acababa de fugar, el Madrid de Cristiano fustigó al Barça a doble partido y las críticas al equipo, a Bartomeu y al propio Valverde fueron durísimas. Pero el Barça se sobrepuso y ganó 2 ligas con récord de puntos sobre el segundo y otra liga sin perder hasta que ya fueron campeones. A Valverde le sobró su tercer año,
Flick decidirá si renueva o se retira a su casa de Formentera. Un ruego popular, Hansi, quédate, venga, venga, venga. Fijaros qué columna más tendenciosa, más patética, más bochornosa, en la que tiras la piedra y escondes la mano, ¿no? ¿Qué quieres decir con esta columna, Xavier Bosch? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué vas a comparar de verdad a Hansi Flick con Ernesto Valverde? Dos técnicos que están en las antípodas dirigiendo al Barça. Uno, el prolongador por inacción de una tendencia cuesta abajo del Barça, y el otro, el resucitador. Y justamente todo lo contrario, levantando la curva de tendencia de lo que es el club en la actualidad, ¿no? Diametralmente opuesto, como la noche y el día, el estilo de juego ya ni te cuento. Ya ni te cuento, ¿no? Mientras uno tenía una plantilla plagada de cracks contrastados, maduros, ¿no? Hansi está haciendo una auténtica maravilla con unos chavales con un futuro prometedor y que ojalá pueda disfrutar él mismo de los éxitos grandes que están por venir. No entiendo el artículo. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Me da vergüenza, Xavier Bosch. A mí me da vergüenza. ¿Qué me quieres decir? ¿Que un técnico cualquiera puede ganar 2 ligas en sus 2 primeros años? ¿O algo por el estilo? ¿Luego lo adornas con un Hansi, quédate? No seas patético. No seas patético. Ya sabemos que estás en el diario ahora. Que eres amigo de Víctor Font. Es el motivo por el cual, lógicamente, entendemos cada artículo de opinión que realizas. Es penoso, ¿eh? Es absolutamente patético. Patético. Aquí un análisis extraño, pero evidentemente aquí no se da puntada sin hilo y no se ocupa un espacio en un periódico. Simple y llanamente con un artículo aparentemente vacío de contenido. Aquí, lógicamente, la idea tiene toda la pinta de ser que te quedes con este mensaje. Flick, igual que Valverde, no es para tanto. ¿Me equivoco, Xavier Bosch? Me da que no. ¡Qué asco! Un fuerte abrazo del Rasodado Laurana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!